Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos ha tenido al borde de nuestros asientos y llenos de preguntas. Sí, hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir, esa pareja que incendió las pantallas con su química en Erkenzicus, y que a pesar de los años, sigue generando un torbellino de rumores y especulaciones. Hoy, vamos a sumergirnos en la última bomba que ha estallado en las redes del anillo. ¿Es un anillo de compromiso? ¿Es un anillo de boda secreta? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Antes de que nos adentremos en la jungla de las conjeturas, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de mis vídeos, por favor, consideren suscribirse al canal. No se arrepentirán, prometido. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis análisis sobre las últimas tendencias, dramas y chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al lío. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que honestamente trasciende la pantalla. Su interpretación de Candibit y Sanemeddin en Erkenzicus fue simplemente mágica. La química era palpable, las miradas, los roces, la manera en que interactuaban, era imposible no dejarse llevar por la historia de amor que nos contaban. Y claro, como suele pasar, cuando la química en pantalla es tan fuerte, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en aparecer. Hubo un tiempo en que Can y Demet eran inseparables. Se les veía juntos fuera del set, compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, y alimentaban la esperanza de que su romance fuera algo más que una simple actuación. Pero, de repente, todo cambió. Las apariciones públicas disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza. La llama de la esperanza, aunque tenue, nunca se extinguió completamente para los fans que seguían creyendo en su conexión. Ambos negaron repetidamente cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como sabemos, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y los fans, que somos como detectives privados cuando se trata de nuestros ídolos, nunca dejamos de creer que había algo más entre ellos. Cada interacción, cada mirada fugaz, cada comentario ambiguo era analizado minuciosamente, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya sentían en el fondo de sus corazones, que Can y Demet estaban destinados a estar juntos. Pasaron los años, ambos siguieron sus caminos profesionales, protagonizaron nuevas series y películas, y se involucraron en otras relaciones. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una fastuosa ceremonia que fue cubierta por todos los medios turcos, pero la felicidad no duró mucho y se divorciaron menos de un año después, desatando nuevamente un sinfín de especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura. Can, por su parte, se comprometió con la presentadora italiana Diletta Leotta, un compromiso que también fue ampliamente publicitado, pero que llegó a su fin de manera abrupta, dejando a muchos preguntándose qué había salido mal. Pero a pesar de todo, el fantasma de Can y Demet seguía presente en la mente de muchos. La llama de la esperanza nunca se apagó por completo, alimentada por los recuerdos de su mágica química en Erkenzicus, y por la persistente creencia de que su historia aún no había terminado de escribirse. Y ahora, llegamos al meollo del asunto del famoso anillo. Hace unos días, empezaron a circular fotos de Can Yaman y Demet Özdemir luciendo anillos muy similares. Un anillo de diseño discreto pero elegante que ambos llevaban en el dedo anular. ¡Bingo! La chispa de la especulación volvió a encenderse con más fuerza que nunca, iluminando las redes sociales con un torbellino de comentarios, teorías y deseos. Los fans no tardaron en compartir las fotos, compararlas y analizarlas hasta el más mínimo detalle, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar la posibilidad de un reencuentro romántico. ¿Qué significa este anillo? Esa es la pregunta del millón. La primera y más obvia teoría es que se trata de un anillo de compromiso. ¿Han retomado Can y Demet su relación en secreto? ¿Han decidido dar el siguiente paso y formalizar su amor lejos de los focos? La idea es tentadora, lo sé. Imaginen la escena, una boda íntima, rodeada de amigos y familiares, con Can y Demet prometiéndose amor eterno. Sería un cuento de hadas hecho realidad. Los fans más románticos ya están visualizando la ceremonia, los vestidos, la música y por supuesto, el momento en que Can y Demet se dan el sí quiero, sellando su amor para siempre. Pero seamos realistas, también hay otras posibilidades. Podría ser un simple regalo de amistad.
Un gesto simbólico para recordar los buenos tiempos que compartieron en Erkencis. Un objeto que les une a pesar de la distancia y los diferentes caminos que han tomado. No olvidemos que a pesar de todo, ellos siempre han insistido en que son buenos amigos. Después de todo, trabajar juntos durante tanto tiempo crea un vínculo especial, una conexión que puede perdurar a pesar del tiempo y la distancia. Quizás el anillo sea simplemente una forma de celebrar esa amistad y de recordar los momentos felices que vivieron juntos en el set de grabación. Otra teoría un poco más descabellada, pero no por ello menos interesante, es que el anillo forme parte de un nuevo proyecto en común. ¿Se imaginan que Khan y Demet estén preparando una nueva serie o película juntos? El anillo podría ser un elemento de utilería, un símbolo de la unión de sus personajes, o simplemente una estrategia de marketing para generar expectación. Imaginen la noticia: Khan y Demet regresan a la pantalla juntos en un nuevo drama romántico. Sería un bombazo mediático que rompería todos los récords de audiencia y que volvería a unir a los fans de Erkencis, en un clamor por verlos juntos nuevamente. También existe la posibilidad de que se trate de una simple coincidencia. Sí, lo sé, suena aburrido, pero es una opción que no podemos descartar. A veces las cosas no son tan complicadas como parecen. Quizás ambos compraron el mismo anillo en la misma tienda, sin ser conscientes de que el otro lo tenía. En un mundo globalizado como el nuestro, donde las tendencias se propagan rápidamente a través de las redes sociales, no sería tan sorprendente que dos personas, incluso famosas, terminaran usando el mismo accesorio. En este punto es importante recordar que no tenemos ninguna confirmación oficial por parte de Khan y Demet. Todo lo que tenemos son fotos, rumores y especulaciones. Hasta que uno de los dos decida hablar y aclarar la situación, todo seguirá siendo una incógnita. Las agencias de prensa turcas e italianas han intentado contactar a los representantes de ambos actores, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta. El silencio de Khan y Demet solo alimenta aún más la especulación y mantiene a los fans en vilo, esperando ansiosamente cualquier noticia que pueda arrojar luz sobre este misterio. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? En mi opinión, la clave está en la forma en que Khan y Demet han manejado su relación a lo largo de los años. Siempre han sido muy discretos y reservados con su vida personal. No les gusta exponerse demasiado a la prensa y prefieren mantener su intimidad alejada de los focos. Esta cautela podría ser el resultado de experiencias pasadas, donde la presión mediática y la constante vigilancia de los paparazzi pudieron haber afectado sus relaciones personales. Esto podría indicar que si realmente hay algo más entre ellos, es probable que lo estén manteniendo en secreto para proteger su relación. Han visto de primera mano cómo la presión mediática puede afectar a una pareja y quizás han aprendido la lección. El mundo del espectáculo es implacable y la vida privada de los famosos suele ser objeto de escrutinio público. Mantener una relación en secreto podría ser una forma de evitar el estrés y la presión que conlleva estar constantemente en el punto de mira. También es importante tener en cuenta la trayectoria profesional de ambos. Tanto Khan como Demet han logrado construir carreras exitosas por separado. No necesitan estar juntos para seguir triunfando. Esto significa que si deciden retomar su relación, lo harán por amor y no por conveniencia. Ambos han demostrado ser talentosos y versátiles, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de conquistar al público con su carisma y profesionalismo. Su éxito individual les permite tomar decisiones basadas en sus sentimientos y deseos, sin la necesidad de depender el uno del otro para impulsar sus carreras. Por otro lado, la química que existe entre ellos es innegable. Incluso después de tantos años, la gente sigue hablando de ellos y deseando que estén juntos. Esto demuestra que su conexión es algo especial, algo que trasciende la pantalla. La magia que crearon en Erkencis sigue viva en la memoria de los fans, que recuerdan con cariño cada escena, cada mirada, cada sonrisa compartida por Khan Demet y Sanem Aydin. Esa conexión, esa chispa, es lo que alimenta la esperanza de que Khan y Demet puedan reencontrarse y vivir su propia historia de amor. En resumen, la situación del anillo es un misterio que solo Khan y Demet pueden resolver. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y especulando sobre su futuro juntos. Al fin y al cabo, ¿quién no disfruta de un buen romance de telenovela? La vida real a veces puede ser aburrida y predecible, por lo que refugiarse en la fantasía y la ilusión de un amor de cuento de hadas puede ser una forma de escapar de la rutina y de mantener viva la esperanza. Y ahora, hablando de romances,
quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. Creo que Khan y Demet son dos personas muy talentosas y atractivas que se complementan a la perfección. Su química en pantalla es innegable y su conexión fuera del set es evidente. He seguido sus carreras desde sus inicios y he sido testigo de su crecimiento como actores y como personas. Creo que ambos tienen un gran potencial y que aún tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Me encantaría que estuvieran juntos, no solo porque soy fan de Erkenci-Kuş, sino porque creo que se merecen ser felices. Han pasado por muchas cosas en sus vidas y creo que se han dado cuenta de lo importante que es encontrar a alguien que te entienda y te apoye. La vida de los famosos puede ser solitaria y exigente, por lo que tener a alguien a tu lado que te ame y te comprenda puede hacer una gran diferencia. Pero al final, la decisión es solo suya. Solo ellos saben lo que es mejor para sus vidas y nosotros, como fans, debemos respetar su elección. Ya sea que estén juntos o no, lo importante es que sean felices y que sigan triunfando en sus carreras. Como seguidores, nuestro papel es apoyar sus decisiones y celebrar sus logros, sin importar si se ajustan o no a nuestras expectativas. Ahora, para finalizar, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la última bomba que ha estallado en las redes, el famoso anillo que lucen Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado diferentes teorías sobre su significado, desde un posible compromiso secreto hasta un simple regalo de amistad. Hemos recordado la química que existe entre ellos y hemos compartido nuestra opinión personal sobre este tema. Hemos profundizado en sus trayectorias profesionales y en la forma en que han manejado su vida personal a lo largo de los años. En definitiva, hemos pasado un rato divertido especulando sobre el futuro de Khan y Demet. Y eso es lo que importa, ¿no creen? Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y dejarnos llevar por la imaginación. La vida es demasiado corta para tomarse todo en serio, así que permitámonos soñar y fantasear con la posibilidad de que Khan y Demet puedan reencontrarse y vivir su propio cuento de hadas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con mis análisis. Recuerden que esto es solo mi opinión personal y que ustedes son libres de tener la suya propia. Les animo a que investiguen más sobre este tema, a que lean artículos, a que vean entrevistas y a que formen sus propias conclusiones. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Khan y Demet están juntos? ¿Qué significa el anillo? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías conmigo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Su participación es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que sea relevante y entretenido para todos ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo mis análisis y opiniones sobre el mundo del espectáculo turco. No olviden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y recuerden, nos vemos pronto con más análisis, chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y no olviden seguir soñando con Khan y Demet.